70 hemos logrado desarrollar desde insulina humana producida por bacterias hasta arroz más nutritivo para las partes más pobres del mundo. Pero a pesar de los logros, seguía siendo un proceso extremadamente complicado, costoso y lento. Pero en el 2012, un descubrimiento inició una nueva revolución. Así lo explica Laurie Garrett, ganadora del premio Pulitzer por su periodismo en ciencia. Ha revolucionado completamente la investigación biológica. Nada se hace como se hacía hace 5 años. Todo es más barato, más rápido. Ahora se puede realizar cualquier experimento genético a cualquier organismo, desde una bacteria hasta un gorila o hasta los seres humanos. From a phage all the way up to a human being or a gorilla. Se llama repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas, CRISPR por sus siglas en inglés. El nombre es complicado, pero el concepto es bastante sencillo. El ADN es una larga cadena que contiene las instrucciones que le indican a cada célula qué debe hacer. CRISPR es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas, que pueden cortar parte de esas instrucciones y reemplazarlas por otras. Es decir, le da a los científicos las herramientas para editar de manera muy precisa el genoma de un organismo. CRISPR además ha democratizado la ingeniería genética. Un biólogo de la NASA, por ejemplo, recientemente creó un kit de $130 que se puede usar en una cocina. También hay laboratorios como el de GenSpace de Nueva York, donde cualquier persona, sin importar su entrenamiento, puede transformar el ADN de varios organismos. Incluso chicos de colegio compiten por crear nuevos organismos. Estos entusiastas de la ciencia de garaje se llaman a sí mismos biohackers, como hackers biológicos. Algunos comparan el potencial de esta tecnología a la explosión en computación que ocurrió en California en el siglo pasado, cuando nacieron en garajes grandes empresas como Apple o Google. En pocos años ya los avances son impresionantes. Se han creado desde bacterias que consumen basura y producen etanol, hasta mosquitos que no pueden contagiar la malaria y que con el tiempo podrían erradicar totalmente esta enfermedad. Muchos ven la cura de enfermedades desde el SIDA hasta el mal de Alzheimer más cerca que nunca. Y las empresas de biotecnología han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 5 años. Solo en el 2014, 71 empresas dedicadas a la biotecnología entraron al mercado de valores en Estados Unidos, comparado con solamente 44 en computación y tecnología. Pero con gran potencial llegan grandes peligros, especialmente porque nadie tiene el poder para regular la manipulación genética. El problema es que nadie está de acuerdo en qué se debe permitir y no existe ninguna organización gubernamental que pueda hacer cumplir las reglas. Entonces, por ahora dependemos de la buena voluntad de los individuos a no hacer cambios irreversibles, como por ejemplo alterar permanentemente el ADN de una especie. Un accidente podría cambiar especies enteras. Si por ejemplo un experimento hiciera una variedad de trigo menos nutritiva, esta podría reproducirse por el mundo y afectar la seguridad alimentaria de millones de personas. Y para algunos, los cambios permanentes a la especie humana son los más preocupantes. Incluso Jennifer Doudna, parte del equipo de la Universidad de Berkeley que descubrió esta herramienta, ha advertido que los experimentos en seres humanos por ahora deberían limitarse a tratar adultos, ya que los cambios no afectarían a las próximas generaciones. ¿Entendemos suficiente sobre el genoma humano para predecir las consecuencias de los experimentos a un embrión? Me gustaría que nuestra sociedad decida cuál es el límite y que no realicemos estos experimentos hasta que realmente entendamos las consecuencias. El único riesgo no son los accidentes. Existe también la posibilidad que agentes con intenciones malvadas manipulen organismos para crear virus superpotentes, por ejemplo. James Clapper, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, clasificó esta tecnología como una potencial arma de destrucción masiva. Esta tecnología parece ser ilimitada. La verdad es que aún no sabemos todo lo que se podría lograr usando CRISPR. Entonces no es fácil saber dónde poner un límite o cómo haremos cumplir las reglas que establezcamos. En la imaginación popular, la tecnología genética permitirá que los padres escojan si quieren que sus hijos tengan ojos azules o marrones, o que sean buenos para los deportes o para las matemáticas. Y aunque esto sigue siendo una posibilidad, las consecuencias de esta transformadora tecnología irán mucho más allá que los bebés a la carta. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo.
entonces, ¿qué opinan de lo que acabamos de ver en el video? ¿Hay dudas? Ninguna por el momento. Ok. Pero, ¿qué opinan respecto a lo que acabamos de ver? ¿Les pareció interesante? ¿No? Es interesante porque, bueno, no sé si usted o uno de mis compañeros subió también ahí al foro una información que mencionaba lo mismo de la raza de los perros y la comparaba con el del ser humano porque se mencionaba que nosotros no sabemos en sí de quién evolucionamos. Y se mencionaba también en ese artículo la raza de perros, que más o menos se viene dando para, ¿cómo decía? Para generar, bueno, para que nosotros evolucionáramos a lo que somos ahorita. Ajá. Ok. Pero lo decía que de la raza de perros. Esa parte la puedes repetir, la última, por favor. Sí. Bueno, es que no sé cómo explicarlo. Ajá. Ahorita salió se tocó lo de la raza de los perros, Ajá. y el artículo que yo leí prácticamente venía describiendo que la evolución del ser humano podría venir siendo como la evolución de la raza de los perros, ya que como aún no se sabe de qué animal provenimos, o Ajá. prácticamente podría ser lo mismo. O sea, no ahorita a esta época de la historia, así que estamos muy avanzados, todavía no sabemos de qué animal provenimos, si sea de un simio, de un primate, porque tenemos un poco de cada animal. Entonces, por eso se relacionaba con la evolución también de la raza de los perros. Ajá. Ok. Sí, ya entendí más o menos. No sé si me entendió. Sí, más o menos, sí, ya quedó más claro. Ok. Ajá, bueno, que hay como un desconocimiento, ¿no? Todavía de dónde. Entonces, yo creo que lo que tú explicas es un poco de alguna de las teorías que se tiene para como explicación de los ancestros, ¿no? Del humano. Bueno, justamente hablando de eso, ustedes deben recordar que, pues que el humano, o sea, más bien que de manera general los organismos, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco de cuestiones evolutivas? Ahorita regresamos a esto de la manipulación. Entonces, no sé si se acuerdan que justo cuando hablábamos no me acuerdo, en la primera semana, no sé si les quedó esta parte clara, ¿no? De cuando un organismo evoluciona, es una pregunta que les voy a hacer, ¿ok? Así que analícenla. Cuando un organismo evoluciona y entonces tiene un ancestro, entonces si decimos que el organismo evolucionó y ¿ustedes consideran que el ancestro desaparece? No sé si me explico. O sea, siempre hay uno que va a ser el ancestro, ¿no? Como el ancestro de otro Yo organismo. no, porque lo llevamos en nuestro gen. Ajá, ok. Entonces no desaparece cuando aparece una nueva especie, el ancestro. Los No. demás, ajá, ok. ¿Los demás qué opinan? Ajá, se queda como esa parte, pero ya no somos iguales, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que un organismo que digamos que es una especie nueva, lo que sucede es que tiene este ADN de sus ancestros y el nuevo, ¿no? Es lo que estamos entendiendo. Entonces, estos
organismos, tanto el nuevo como el, pues digamos, el antiguo, ¿ustedes consideran que pueden coexistir en el tiempo? O sea, ¿pueden existir al mismo tiempo? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Ah? Lo podría volver a explicar porque no le entendí muy bien. Ajá. O sea, ustedes me están diciendo, ¿no? Bueno, hay un ancestro eh, de un organismo, digámosle así, nuevo, ¿no? Que evolucionó y se separó, pues, de ese ancestro. Es una especie nueva. Entonces, esta especie nueva y el ancestro del que provino pueden existir o pueden convivir al mismo tiempo. O sea, pueden estar presentes en el mismo tiempo eh, y desarrollar su vida o no. O sea, uno vive en un tiempo y otro vive en otro. Ok, dice, según la teoría de Darwin, no, ya que los cambios son a través del tiempo, si no recuerdo, y los cambios son relativamente pequeños. Ya en mucho tiempo, cuando sea notorio, su ancestro ya no existirá. Ok. ¿Sí quedó más claro, Karen? Germán. Sí. Ajá. ¿Qué opinas? ¿Los demás qué opinan, Brandon? Ahorita lo aclaramos, es que quiero ver qué es lo que están entendiendo. Por lo que me acaban de mencionar, ¿ok? Los demás están de acuerdo con Germán, que es que no, o no están de acuerdo, si no están de acuerdo, ¿qué opinan? Lo que opinen, no se preocupen. Me importa más que lo externen, no que se lo queden. Es mucho más importante que lo externen. Yo digo que sí pueden vivir porque se supone que viene de un ancestro. No quiere decir que porque ya salió de ese ancestro ya quiere decir que ya va a morir luego. Ah, Sino ok. puede seguir viviendo, seguirse reproduciendo, pero en sí, si salimos de ese ancestro, nosotros nos podemos reproducir por otra parte. No sé si me explico. Ajá. Sí. A mí no me suena lógico que puedan existir en el mismo tiempo, dice Luis. Ok. Quiero saber qué piensan, porque, bueno, una parte es lo que nos dice Karen, ¿no? Que ella piensa que sí, porque a grandes rasgos lo que yo le entendí a Karen es que, bueno, cada uno sí tuvo su ancestría, sí yo soy nueva especie, tengo genética de mi ancestro, pero yo ya tengo pues otras características que van a hacer que yo me desarrolle de otra manera y mi ancestro se desarrolle de otra manera. ¿Sí? Sí es lo que entendí, Karen. Sí, exacto. ¿Ok? Y bueno, está la otra postura que nos dice Germán y Liz, que no, que porque está el ancestro va a ir cambiando él, y entonces cuando es una nueva especie es porque ya no existe la anterior. ¿Ok? Entonces, esas son las dos posturas. ¿Y por qué quiero que expliquemos esto? Si ya es como parece la primera semana, ¿no? Pero es porque quiero que entiendan que en el humano pues sucedió lo mismo, ¿no? Nosotros tuvimos también nuestra historia evolutiva. Y a lo que iba es esto. Eh, sí pueden coexistir tanto ancestro
como la nueva especie al mismo tiempo. Porque aunque los cambios sean largos, no es que cambie las características, elimina la otra, porque entonces parecería que hay una sustitución de organismos. Y entonces parecería, si ustedes piensan eso, parece que el mismo organismo es el que cambia. Y recuerden que no, que a lo que se refiere que es a lo largo de los años, es que a lo largo de las generaciones es como van a ir cambiando. Recuerden que dentro de una población, de una especie, existen esto que conocemos como variaciones y que esas variaciones es donde se pueden notar los cambios, ¿no? Que hay o que una de estas variaciones pues se presente más en la población, ¿no? O que incluso una de estas variaciones de ese organismo sea el que a la larga sea la característica que va a separar ese organismo pues de su ancestro. ¿Por qué? Porque lo puede empezar a aislar, ¿no? Aislar de que presenta ciertas características y entonces los de ese mismo grupo pues como que se empiezan a atraer de cierta manera, ¿no? Y entonces lo que al final, después de años y años, porque sí eso sucede durante años, es que ya se separe, o sea, ya no sea la misma especie. Y entonces genéticamente, como dicen ustedes, ya no va a ser igual, aunque tengan ADN parecido, ¿no? Y de ahí viene esta parte de que si ustedes buscan, nosotros tenemos, de hecho se hizo, bueno, hace algunos años yo me acuerdo que en las redes sociales hizo muy famoso así de, el humano tiene el 89 o no me acuerdo qué por ciento igual que las uvas, ¿no? Pues sí, es esta parte de la teoría que mencionaba Darwin, que pues todos venimos de un ancestro en común que se fue diversificando, ¿no? Actualmente hay otra teoría que no solo era uno, que hubo múltiples, como centros de origen que se conocen, los centros de origen, ¿no? Son las teorías que hay que son difíciles de explicar, porque todas esas teorías pues se explican a través de fósiles, de lo que hay en el ADN, ¿no? Pero pues es difícil saber lo que pasó hace millones de años. Entonces, por eso no hay una sola teoría que lo explique y todas suenan lógicas, ¿no? De las que están actualmente y se conservan. Entonces, pues esta parte de que tenemos un ancestro común, pues hace que compartamos ADN entre todos los seres vivos, ¿no? Tampoco podemos ser tan diferentes, tan diferentes, o sea, se tiene que mantener la mayoría del material genético para que pues seamos seres vivos, ¿no? Claro, nosotros nos vamos a parecer menos a las bacterias, que, bueno, que el ADN está diferente, que la estructura es diferente, ni siquiera somos la misma estructura celular, ¿no? Que, pues que a un mono, ¿no? El mono va a estar más cercano y dentro de los monos, por ejemplo, estamos más cercanamente emparentados a los orangutanes, a los chimpancés, ¿no? Eh, entonces, si esto que a Luis y a Germán y bueno, a los demás no nos pusieron su postura, no les suena lógico, pues sí, así es. No piensen que es una sustitución de te elimino, entonces como yo ya nací, tú te mueres, ¿ok? Piensen que es como, hagan de cuenta, lo voy a explicar con un ejemplo muy burdo, que es como cuando se tiene un hijo, ¿no? Una mamá, bueno, en los mamíferos, una mamá tiene a su hijo y no porque está el hijo, ella va a morir, ¿va? Entonces es lo mismo. Hay organismos que, bueno, que sí sucede eso, hablando de cuando se tiene hijos, ¿no? Pero bueno, pensemos que en la evolución pues no es así. Un ancestro, no, digo, un descendiente no va a eliminar al ancestro, ¿va? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Bueno, creo que me dijeron que sí. Entonces, bueno, esto es para que pues ustedes justamente tengan mucho más claro que pues cómo son las cosas, ¿no? Y para que entiendan justamente que al hablar de la evolución y de lo que nos decía justo
Karen es que pues sí es difícil conocer quién es el ancestro del humano, ¿no? Y va a ser muy difícil saberlo, ¿va? Entonces, por eso hay múltiples teorías, que es parte de lo que leyó Karen, que tiene que ver con eso. Y ahora, a lo que iba es con esta cuestión de la modificación genética ya direccionada. ¿Qué piensan? ¿Creen que puede afectar o creen que no puede afectar? Que puede llegar a ser dañino, que sí se tiene que controlar, o que pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que piensan? ¿O no pasa nada? ¿No? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea para que lo analicen respecto, ya que pongan sus ejemplos, ¿ok? De la manipulación genética. Ah, sí, de veras. Espérenme. Ya se me ha olvidado. Aquí está. Creo que no, y sí es muy importante marcar límites, pues, puesto que, como se menciona en el video, un incidente en la modificación podría afectar. Claro, exacto. O sea, sí, Germán está de acuerdo en que se tienen que controlar, porque, pues, al final va a haber, pues, conflictos, ¿no? Respecto a, pues, que se modifica, por ejemplo, el humano. ¿Qué puede pasar, no? Si se reproduce esa persona modificada genéticamente. Y yo creo que conforme pasen los años, vamos a tener pues mayor información sobre eso. Sobre esta parte, ¿no? Que habíamos mencionado. ¿Va? Y bueno, me gusta comentar este video porque pues nos habla de los usos, ¿no? Pues sí, de los usos de la modificación genética, ¿ok? Como recordatorio, ¿qué temas deben incluir? Evolución humana, movilidad humana y evolución, incluyendo 2 implicaciones sociales, 2 culturales y 2 biológicas de esta parte de la movilidad y de la evolución. La relación entre el sistema nervioso y reproductivo como producto de la evolución, no lo vean aislado, es importante esta cuestión de entender por qué es importante en la evolución el sistema reproductivo y nervioso del humano. Y hablar de la manipulación del ADN, ¿ok? Hablando de 3 avances en la biotecnología y sus implicaciones en el ser humano y los procesos evolutivos, que es parte de lo que justo estamos mencionando. Ay, ya lo vimos, espérenme. Ok, para complementar esta parte del artículo de divulgación les traigo 2 actividades. Una es, bueno, este video de la revista que habíamos hablado la vez pasada, que es la revista Como Ves. Y posteriormente vamos a hacer un video que es video y contestar preguntas, ¿ok? Vemos el video y ya pasamos a la otra actividad. Como Ves, es una revista pensada principalmente a lectores jóvenes. Desde 1998 se ha publicado mensualmente de forma ininterrumpida, posicionándose como una de las favoritas en temas relacionados con las ciencias naturales y sociales. Como Ves es una invitación a acercarse a la ciencia, es una pregunta a ver qué te parece, pero pensamos en los jóvenes y es un público que sí implica muchos desafíos. Por una parte, porque siempre pensamos que es un público muy crítico, muy exigente, muy inteligente. O sea, es un público con el que tienes que ser sumamente honesto, porque luego detectan si no eres honesto. En 20 años ha publicado 242 ediciones y recientemente su antología de física fue reconocida por la Cámara Nacional de la Industria Editorial en la categoría de diseño. Como Ves, lo que hemos aprendido como equipo es que lo mejor es contarles buenas historias, reales, verídicas,
todo corroborado, pero de una manera que sea tan atractiva como es la forma de hacer ciencia. Los colaboradores son divulgadores, investigadores, periodistas y docentes con amplia trayectoria editorial, quienes elaboran y realizan contenidos divertidos y entretenidos con un lenguaje accesible para todos. El reto es cómo le hacemos para traducir de ese lenguaje técnico frío, descarnado, ausente, formal, ¿no?, rígido, que usan los científicos con buenas razones para comunicarse, y transformarlo en un lenguaje sabroso, interesante, coloquial, cotidiano, poético, en el que nos comunicamos las personas, seamos científicos o no, con el resto de nuestros congéneres. La revista se ha convertido en material de consulta en escuelas por considerarla una herramienta de apoyo en la enseñanza. Somos muy modestos, me da pena decir esto, pero nos sucede con cierta frecuencia. Que nos dicen, me encanta la revista, yo la conocí desde la secundaria y por esta revista me dediqué a una carrera científica. Cuando te dicen esas cosas dices, yo no lo estaba haciendo por esto. Pero entonces sucedió que además fuiste y le tocaste el corazón a alguien. No nada más el cerebro, tocamos corazones también. Y eso es la cosa más bonita que le pueden decir a un divulgador. Con la intención de atraer a un público más amplio y cada vez más involucrado con las nuevas tecnologías, la revista Como Ves puede consultarse actualmente en su versión digital. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Y bueno, esto es parte de pues de la importancia, ¿no?, de la divulgación, y bueno, pues de que a partir de eso se puede conocer pues varias cosas, ¿no? Entonces, o no sé si tengan dudas, o ya pasamos a la siguiente actividad, o a un comentario también, ¿eh? Si alguien No, quiere ninguna. agregar algo. Va. Ok. Entonces, bueno. Tengo una actividad, perdónenme, que se me había olvidado. Es una sopa de letras para que la hagamos. Les voy a mandar. Ay, no es esta. Perdónenme, es esta. Es esta. Sobre pues, los temas de la semana. Entonces, me dicen si no pueden entrar. ¿Va? Es la segunda, el segundo. Entonces, les doy unos 2 minutitos y pues lo revisamos, ¿va? Me avisan cuando ya hayan acabado, por favor, para que lo revisemos.
Ok. Brandon lo terminó, entonces vamos a irlo haciendo. Ok, no puedo entrar, Karen. Bueno, lo vamos haciendo juntos, ¿va? Entonces, es una sopa de letras y a ver qué palabra encuentran. Me van diciendo más o menos por dónde. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya lo compartí aquí en la pantalla, lo vamos haciendo juntos. Movilidad, ¿dónde está movilidad? Aquí está movilidad. ¿Qué más? Teoría sintética, que está hasta arriba. Teoría sintética. ¿Qué otra? Cultural. Pero díganme dónde está. No solo me digan cultural. Biotecnología, que está en la última fila. Bueno, penúltima. Aquí está biotecnología. Sí, por lo menos díganme por el medio para que sepa. Sistema nervioso. Sistema nervioso está abajo de... Y ya lo había visto ya. ¿Qué otro? Por ejemplo, cultural. Evolución humana en la penúltima. En la penúltima. Ay, pero evolución humana. Miren, aquí está social, que ya me habían dicho. Ay, no. Arriba de sistema nervioso. Arriba del sistema nervioso. No lo veo ustedes, ¿creen? La fila abajo de movilidad está biológica, perdón. Biológica. Ahí biológica. Ajá. Y miren, aquí está manipulación. Evolución humana. Ajá. Está 1, 2, 3 arriba de biotecnología. Evolución humana. 1, 2. Ah, aquí está. No entendía yo dónde, ¿eh? Evolución humana. ¿Qué otra por aquí me habían dicho? Y arriba, arriba hay reproducción. Aquí arriba, aquí está. Abajo de manipulación está cultural. Cultural, aquí está cultural. Y ya, acabamos. Muy bien. Bueno, son palabras relacionadas justo con con lo que tienen que hacer ustedes en la integración, ¿ok? Era para distraernos un rato. Y... ay, no sé si nos da tiempo todavía. Bueno, lo hacemos rapidito, no está tan largo. Este es un video donde vamos respondiendo... ay. Espérenme, El artículo... ahí está. Bueno, vamos respondiendo. Es un video y vamos respondiendo preguntas, ¿ok? Va. Artículo de divulgación educativa, científica o literaria. ¿Qué es la divulgación? Divulgar, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es publicar, extender y poner al alcance del público algo. Su objetivo es comunicar un contenido científico, educativo o literario, utilizando diversos medios, a un público no especializado. La divulgación implica una reformulación para presentar al público una versión accesible y contextualizada de la información. Entonces, primer pregunta. ¿Cuál es el objetivo de un artículo de divulgación? A. Dar a conocer una noticia a un sector específico. B. Comunicar un contenido específico a un público no especializado. O C. Transcribir un acontecimiento para que lo conozca un público selecto. ¿Qué dicen? A, B o C. Ay, es que no sé si me... De acuerdo con Martín Bonfil Olivera, divulgando diversos medios a un público no especializado. La divulgación implica una reformulación para presentar al público una versión accesible y contextualizada de la información. Okay, B. De acuerdo con Martín Bonfil Olivera, divulgar puede tener distintos propósitos. Para enseñar, divulgación didáctica. Para divertir, divulgación recreativa.
Para despertar vocaciones, divulgación vocacional. Para poner el conocimiento científico en manos del ciudadano, divulgación sociopolítica. Para informar y crear opinión, periodismo científico. Para combatir supercherías y pseudociencias, divulgación escéptica. Para compartir la cultura científica, divulgación científica. Entre las características de un artículo de divulgación encontramos los siguientes puntos. Está escrito en un lenguaje cotidiano, no en el código especializado de la ciencia, por lo que evita el uso de términos técnicos y fórmulas. Su contenido es interesante y contextualizado, para lo cual se puede apoyar en metáforas, comparaciones y símiles. Incluso puede recurrir al humor. Relaciona los conceptos científicos con situaciones cotidianas. Cuenta una historia al lector que resulta interesante por su vinculación con la vida diaria. Utiliza recursos gráficos para que el artículo resulte llamativo e interesante. Contiene pocas referencias porque no detalla la información de la misma manera que un artículo de investigación. En todo caso, pueden agregarse al final recomendaciones de lectura para profundizar en el tema. La siguiente pregunta, ¿cuáles son algunas de las características del artículo de divulgación? Lenguaje cotidiano, historias vinculadas con la vida cotidiana y pocas referencias, uso de términos técnicos, información detallada y apoyada en múltiples referencias, conceptos científicos que no permiten apoyos gráficos. A, B o C. B. B. Bueno, por el tiempo le vamos a a Karen. No era Para B. escribir un artículo de divulgación. Espérenme, vamos a ver. Los demás que decían, bueno, aquí decían que era, y sí era, recuerden, lenguaje cotidiano, historias vinculadas con la vida. ¿Va? Para escribir un artículo de divulgación, ya sea educativa, científica o literaria, es importante tener en cuenta 4 puntos principales. En primer lugar, se encuentra el tema. Para ello, el autor debe considerar la información novedosa que quiere dar a conocer de manera creativa y relacionada con la cultura. Además, debe tener presente a quién va dirigido el artículo. No es lo mismo escribir para niños, adolescentes o adultos. También influirá el nivel escolar. Por ejemplo, es diferente escribir un artículo para alumnos de primaria que para estudiantes de posgrado o investigadores. Asimismo, es primordial establecer el propósito del artículo, que puede ser divertir, enseñar o crear una opinión. En segundo lugar se encuentra el contenido, es decir, la información o datos que se presentarán. Las ideas y conceptos principales pasarán por un cambio de lenguaje formal a un lenguaje coloquial. Así, el autor brindará a los lectores una explicación accesible de los principales conceptos. Para ilustrarlos, el autor puede usar ejemplos relacionados con lo cotidiano que faciliten la comprensión del lector. También puede valerse de metáforas y comparaciones para explicar los conceptos abstractos. En tercer lugar está la estructura. ¿En qué orden se va a presentar la información? El autor debe tener en cuenta la organización que le dará su texto. Se recomienda sobre todo poner atención al título y a la primera frase, ya que éstas serán un gancho para atraer a los posibles lectores y mantener su interés. El texto debe presentar un orden lógico, contar una historia de manera coherente con introducción, desarrollo y final. Por último, la forma tiene que ver con el uso del lenguaje, es decir, el autor pondrá atención en la elección del vocabulario, el tono, ya sea informativo, didáctico, humorístico, etc., la extensión del texto y el uso de recursos textuales. Para ello, debe tener presente el medio donde publicará, el propósito del texto, el uso de terminología especializada, el público, entre otros puntos. Ok, ¿cuáles son los puntos principales a tener en cuenta para escribir un artículo de divulgación? Información novedosa, lenguaje formal, orden lógico y conceptos abstractos. El público, la extensión del título y el lenguaje especializado, el tema, el contenido, la estructura y la forma. A, B o C. Aquí nos dicen que es la C. Los demás, bueno, vamos a hacerle caso a Luis. La C. Las otras no son por el contenido especializado, el lenguaje formal. Recuerden que debe ser fácil de entender. Recomendaciones para escribir un artículo de divulgación son pensar en el lector antes, durante y después de escribir el artículo, mantener claridad y coherencia en la redacción, apoyarse en elementos como el humor, la ironía, recursos gráficos, etc. para lograr un artículo interesante y creativo, incluso que emocione al lector.
Relacionar información con el contexto, es decir, pasar de hechos no familiares a hechos de la experiencia cotidiana. Presentar, más que datos, una historia con introducción, desarrollo y final. No usar términos técnicos o, en todo caso, definirlos la primera vez que aparezcan en el texto. Y evitar el uso de abreviaturas y siglas. Ok, ¿cuál sería una recomendación para escribir un artículo de divulgación? Pensar primero en el título del artículo y buscar las referencias, relacionar la información con el contexto, apoyarse en términos técnicos y siglas. B, era la C. Aquí, A, B o C. B, dice Luis. B, dice Germán. Ok, me dijeron sí. Justo el contexto es importante. Ok, va la última parte y ya acabamos y cerramos la sesión. A continuación se presenta un ejemplo de un artículo de divulgación. Como puedes observar, cuenta con las principales características, como el título, el autor y la afiliación, el resumen y un desarrollo interesante del tema. Al hacer clic en la palabra ejemplo, encontrarás otro artículo de divulgación. En la segunda parte del ejemplo, puedes ver cómo continúa el desarrollo interesante del tema, se agrega una figura y finalmente las referencias. ¿Cuáles son las principales partes de un artículo de divulgación? Desarrollo, tabla y referencias, nombre del autor, título, desarrollo y referencias, inicio, desarrollo y cierre. A, B o C. La B, la B. Justo. Perfecto. Bien. Ok, no sé si tengan dudas. Yo creo que ya quedó claro, ¿no? Muy bien, pues eso es todo de mi parte. Voy a abrir la cámara a ver si no se traba. Esperen. Todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y su disposición de participar en este módulo. Espero que algo, justo siempre les dejo esta pregunta abierta, no es necesario que la conteste. Bueno, ¿qué aprendizaje te llevas del módulo? Para que hagan una introspectiva, justo qué es lo que aprendieron, qué es lo que les pareció más interesante, y pues al final se lleven algo justo de este módulo, que hayan entendido un poco de la evolución, de la biología humana, de la biología de los seres vivos, y pues espero que les haya gustado. Les deseo lo mejor, que sigan aprendiendo, que terminen este ciclo y pues cualquier cosa, si está en mi disposición, pues ya tienen mi correo y me dio mucho gusto trabajar con ustedes. ¿Okay? Pues cuídense mucho y pues les deseo lo mejor siempre, esperando, bueno, haberlos apoyado. ¿Okay? Bueno, ya como avisos, pues de siempre, recuerden participar en el foro, recuerden enviar sus proyectos integradores para que no haya ningún problema. La siguiente semana yo regularmente, termino de evaluar el martes, me voy a apurar para dejarlos evaluados y pues ya el miércoles ustedes puedan descargar su portafolio y cualquier cosa pues me manden mensajes si hay dudas, etcétera, ¿no? Y bueno, igual los puntos, todo eso. Entonces, bueno, pues estén pendientes. Mientras, bueno, envíen sus actividades, las que ya enviaron, pues yo creo que entre hoy y mañana, bueno, más tarde del domingo, quedan evaluadas. Y pues cuídense mucho y les agradezco mucho su atención. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Y muchas gracias por los mensajes. Bueno, cualquier cosa me pueden mandar mensaje. Y pues cuídense mucho. Hasta luego, cuídense, bonita noche, bonito fin de semana y nos vemos. Gracias, hasta luego, descanse. Hasta luego.